Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Raúl Fraga agradece el que nos sigan en este espacio de análisis sobre la realidad y la complejidad de México. Pepe Sobrevilla, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, muy buenas tardes a todos. Y le damos la bienvenida también al maestro Javier Esquivel, uno de los grandes especialistas en uno de los temas centrales de la actividad pública y política, que es el diseño de agendas estratégicas de comunicación y de preparación, entrenamiento y capacitación de voceros, así como también para manejar escenarios de conflicto y crisis. Gracias por estar con nosotros, Javier. No, es un gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a tu público que nos da la oportunidad de transmitir mensajes y dejar, sobre todo, una semilla que crezca y que se genere conocimiento y conocimiento a favor de la sociedad. Y que sin duda, vaya, que va a ser muy interesante la aportación que nos hagas. Para quienes nos siguen fuera de México, como ya hemos comentado, la agenda de atención especial de nuestro país está ya colocada en lo que es la disputa dentro de los partidos y las fuerzas políticas diversas por ganar las candidaturas a la presidencia de la República, que será a la mitad del próximo 2018. ¿Cuál es el escenario o el diagnóstico inicial que nos puedes compartir respecto a esto, Javier? Bueno, si analizamos todo el escenario y lo hacemos un análisis y lo vamos diseminando entre todos, vemos varias arenas en las que se está moviendo ya el tema de la comunicación política rumbo al 2018. Vemos que hay tiempos electorales, si empezamos a analizar la parte institucional, la parte del calendario electoral, pues está muy delimitado. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Vemos que las campañas electorales para 2018 ya iniciaron desde hace mucho tiempo. Cierto. ¿No? A pesar de que la ley tiene acotados tiempos y márgenes de acción, fuera del contexto, ya inició. Claro. Ya inició mucho antes. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se está acentuando. Se está acentuando en tiempos. ¿Y qué vamos a ver a partir del fin de año hasta junio del 2018? Es la conclusión del periodo. Es la conclusión del periodo. Entonces, institucionalmente, ¿qué vemos? Vemos actores ya desbordados, ya echados para adelante, haciendo campañas en varios puntos. Uno, vemos a los partidos políticos, que si bien nos han pronunciado a favor de un candidato o de una plataforma electoral, que es todavía más importante, ninguno de los partidos políticos, si vemos, hay una plataforma, no hay una visión de cómo se quiere el México para el 2018, después de julio del 2018. Hay algunos esbozos que han hecho algunos candidatos, pero en sí, los partidos no hay un pronunciamiento tal cual. Si los vemos en los grandes, por decirlo así, o los que tienen mayor rentabilidad electoral, no hay un pronunciamiento de qué es lo que se quiera hacer México después de las elecciones. Por supuesto. Solamente ahorita lluvia de mensajes de candidatos, de posicionamiento, de imagen, de quiénes pueden ser y quién no. Y vemos los partidos que aprovechan esos espacios de la ley para posicionarse, para generar conocimiento. Acuérdense que nuestra metodología es, primero generas conocimiento, y después generas aceptación, y finalmente intención de voto. Y lo que vamos a ver a finales de la campaña de 2018 es la petición del voto. Entonces, si vemos esas etapas, pues estamos en la parte de conocimiento de los posibles candidatos. De visibilizarse. Aspirantes. Entonces, ¿qué vemos en esta arena de la comunicación? Vemos que las autoridades electorales tienen una gran oportunidad de fijar las reglas. Vemos hoy con atención una de las noticias, es de que quieren ya regular, de manera tardía, pero nunca es tarde para empezar, los spots de los presidentes de los partidos. Quieren poner una norma que si hubiera sido oportuna, no tendríamos millones de spots que se han contabilizado de dos presidentes de los partidos. Esto no quiere decir que sea bien o sea incorrecto, simplemente se aprovecha esta arena y este escenario de comunicación. ¿Qué pasa con los demás partidos? Pues bueno, no han medido este pulso todavía y esperan sus tiempos, esperan sus momentos para poder fijar una agenda en este momento. Ese es uno de los escenarios y que conforme vayamos platicando lo vamos
Muy bien. Sin embargo, estas elecciones pasadas tuvieron varios bemoles, dijeran por ahí, desde el punto de vista de las autoridades electorales, que no lograron crear la confianza, sembrar la confianza, desoyeron muchos reclamos en cuanto a, digamos, compra de voto, coacción del voto, se perdió algún funcionario de casilla, recuerdo mucho ese detalle. ¿Qué pasó en torno a eso y qué puede venir para 2018, Javier? Lo que se ve es comunicación, comunicación y comunicación. ¿A qué voy con eso? Las autoridades electorales están preparadas para hacer un diseño institucional y un blindaje técnico, más no de comunicación. Las veces que nos ha tocado participar en esas mesas de análisis de comunicación de gobierno, de comunicación política, en el que están inmersos los órganos electorales por autónomos o descentralizados, que estén como la FEPADE, carecen de una comunicación integral. Están acostumbrados a manejar su comunicación a la vieja usanza, que funcionó en su momento, pero no ahora. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú no generas una percepción en una línea de tiempo preelectoral y postelectoral que te blinde, que garantice y que genere esta administración de percepciones de que es limpio, de que es justo y de que tienes mecanismos para sancionar para aquellos que se salten la ley, te genera confianza. Y cuando no vemos estos resultados, ¿qué pasó? ¿Qué es la enseñanza que nos deja la elección de este año? Uno es que el modelo de comunicación para los órganos públicos electorales locales, los OPLES, falló. Falló porque no hubo una especialización, no hubo una profesionalización de garantizar en cada una de las entidades ese blindaje, esa percepción de que se podía tener una elección de buen nivel, de buena altura. Dos, no tuvieron las capacidades técnicas ni el rigor científico para explicar todos y cada uno de los mecanismos electorales que garantizan la transparencia y la comunicación de la elección. Vemos en algunos estados que hubo resultados de un conteo rápido, de una encuesta, de encuestas de salida o del propio PREP, pero la gente que está ávida de saber quién ganó, no necesita respuestas técnicas, necesita respuestas periodísticas, respuestas sociales, tener la certeza de que se ganó y se ganó bien. Entonces, ante la carencia de estos elementos, se genera este descontento. ¿Y qué pasa? Pues bueno, es un buen anzuelo para todos los que hacen crítica y hacen política para capitalizar este vacío técnico del manejo político de la información, que es muy sensible. Entonces, si vemos la historia de cómo ha funcionado la comunicación de los órganos electorales, llámese IFE, llámese INE, y ahora este nuevo modelo de comunicación que deja a los órganos locales la organización de las elecciones, vemos estos resultados. Entonces, ¿qué falta? Comunicación, una comunicación que genere empatía, que genere cercanía, más de la promoción del voto. En eso los géneros los han hecho muy bien, ¿no? Pero sí no hay un modelo de comunicación que garantiza que tu voto fue bien contabilizado, o por qué se ganó, por qué se perdió la elección. Entonces, es uno de los grandes problemas que nos vamos a enfrentar, no la del 18, porque el INE tiene garantizado y tiene un sistema sólido, pero sí debe tomar muy en serio este sistema que ha ido perfeccionando. Recuerden que cuando un órgano electoral está blindado, genera menos espacio para la duda. Cierto, sería a principios de la década de 1990 cuando la disciplina de la comunicación política llega a México a través del primer diplomado de comunicación política, análisis y diseño de la misma, que fue coordinado por José Antonio Sosa Plata e impartido en esa universidad. Al paso de estos lustros, la pregunta clave: ¿ya aprendieron los políticos mexicanos, independientemente de siglas y pertenencias ideológicas, a entender la trascendencia de la comunicación política, Javier? Yo siento que es una disciplina que en México ha ido a pasos, pero lentos. No estamos a esa altura todavía de generar toda una profesionalización de la comunicación política en la que sea entendida y aplicada por unos y por otros.
tanto por los políticos, que están acostumbrados a hacer política de una manera tradicional y no de una manera científica como ahora se exige. Y por la parte de los comunicadores, es una transición que hemos estado viviendo. Los que nos hemos dedicado al periodismo, pasamos a las áreas de comunicación y ahora se hace una comunicación política, pero no es una comunicación sustentada y con rigor científico que siempre queremos hacer. Y sobre todo al iniciar este programa, el valor social que dedica cada consultor o cada político a este fenómeno. Entonces, vemos que si no hay un valor social en el que se permee hacia dónde se va. ¿Qué pasa con los políticos? Los políticos ahora sí quieren conquistar un espacio, quieren conquistar e ir ascendiendo escalas de poder. Sin embargo, adolecen de una causa y una bandera. Una causa que los motiva a seguir, independientemente del puesto, si sean diputados, gobernadores, senadores, que los motiva a generar este valor social, este bienestar. Las causas y las banderas son los que motivan. Y de ahí, como consultores políticos, uno debe de generar valor a su cliente y sobre todo valor al electorado. Si no te conviertes en un caso de oportunidades. ¿Cuál es la diferencia entre los consultores políticos que quieren hacer dinero por dinero o los consultores que quieren generar valor a través de sus clientes? Un valor social, que generen un plus a su trabajo. Entonces, no olvidemos que los consultores políticos y los políticos estamos metidos en una ola de percepción, donde sentimos que estamos menos calificados. Cuando dicen, ¿tú a qué te dedicas? Pues soy consultor político. Pues estamos trabajando con unos personajes, con nuestros clientes, que desafortunadamente tienen una escala de credibilidad mínima. Y la aceptación menor. Entonces nuestro trabajo es aún más complejo. Entonces, ¿cómo resumir toda esta fórmula? Pues bueno, generándole valor social a la actividad del político y a la actividad del consultor político. ¿No? Y se necesitan mecanismos para interpretar los paradigmas de la comunicación por lo siguiente: la llegada de las redes sociales, la llegada del periodismo digital y todo y esa transición, ese rompimiento que tenemos de las viejas estructuras comunicativas a las nuevas estructuras ha dado al traste a los especialistas en no saber exactamente cómo llevar un discurso, un posicionamiento, cómo lograr convencer que los políticos están siendo honestos, que los partidos están siendo honestos. No hay una gran credibilidad y eso rompe mucho con todo lo que se podría llamar confianza, ¿cierto? Si me lo permites, y para no reventar o romper la continuidad, vamos después de la pausa a conocer la opinión de nuestro experto, el maestro Javier Esquivel, en este tema clave, estratégico para la vida del país, la comunicación política y la disputa por el 2018.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Maestro Javier Esquivel, te escuchamos. Sí, entonces vemos la otra arena de la comunicación, que es la de los partidos. ¿Qué están diciendo los partidos políticos para generar, primero, confianza, aceptación, posicionamiento preelectoral para el 2018? Entonces, si vemos los mensajes, todavía son muy endebles para poder fijar una figura. Sin embargo, ya hay andamiajes muy certeros. Hay unos que están definiendo su método de elección del candidato y hay unos que todavía están en la disputa. Hay unos partidos que ya tienen candidatos previsiblemente únicos y otros que se van a hacer alianzas. Entonces vemos esa comunicación. La segunda es el estado de ánimo. Es muy importante el estado de ánimo de la población. ¿Cómo estamos los mexicanos? Enojados, molestos, con confianza para poder ir a una elección. Entonces son meses en los que debe ser un factor muy importante la comunicación. ¿Cómo generas confianza después de un proceso electoral tan mediatizado como fueron las elecciones del 2017, las que acabamos de terminar? Sí. Claro. ¿Cómo generas, sobre todo, certidumbre de que se han corregido los errores del pasado? Y sobre todo, ¿cómo generas orgullo, confianza, estabilidad y sobre todo ese estado de ánimo para poder participar? Y lo que ahí ya se planteaba por parte de Pepe Sobrevilla, cómo conectar con las nuevas audiencias digitales, sobre todo los jóvenes que ya están en edad de votar. Es un asunto sumamente importante. Es muy interesante ese tema porque ya pasamos a la arena de los medios de comunicación. Claro. El modelo de medios de comunicación en campañas electorales hay toda una gran historia, ¿no? Desde la participación de cómo uno podía comprar los tiempos, los spots, hasta la reforma donde el Instituto Electoral agarra y los distribuye por una fórmula de tiempo. Entonces esa es una de las primeras. La segunda es el papel de los medios de comunicación, sin duda. Sí. Una es el papel empresarial. No olvidemos que los medios de comunicación son un ente empresarial. Así es. Que generan y fijan agendas a lo que a su parecer es lo que importa y lo que es. Bajo las reglas del juego del mercado. Bajo las reglas del mercado de consumo de medios. Así es. Así es. Y la otra, sobre todo, es que en cada uno de los medios de comunicación, en cada uno de los reporteros, hay un gran elector. No nos olvidemos nunca de esa parte, porque parece que... Eso es sumamente interesante. Cada uno de nosotros que nos dedicamos a escribir columna, dirigiendo un noticiero, somos un gran elector, que tenemos preferencias y que independientemente
de nuestra opinión, podemos fijar este tipo de agendas. Y el tercero, y es más importante que eso que mencionas tú, Raúl, es los medios digitales. Claro. Los medios digitales. Si vemos el consumo de medios digitales, va a la alza. Va a la alza. Todavía estamos muy lejos de los medios tradicionales de televisión, de radio y los impresos. Sin embargo, va increciendo. Ya somos 70 millones de internautas en México. Así es. El gran reto de los medios electrónicos es generar estos valores de los que hemos estado hablando en el programa. Sí. ¿Cómo generas en tu medio de comunicación digital la confianza de que tu información es la oportuna y certera? Que te genera un valor social independientemente de qué rama estés hablando, ya sea un programa político como este, un programa de revista, un programa deportivo. ¿Cómo generas esa empatía hacia tu audiencia? Y en el tema de la política es fundamental. Sí. Es un tema fundamental, porque si vemos a los consumidores de los medios digitales, el menor porcentaje es del tema político. Los millennials no es que no se estén entendiendo, simplemente están alejados de este mercado. Lo que ellos consumen a grandes escalas no es política. Claro. Entonces el reto es doble, el reto es cómo los medios digitales generan esas estrategias y tácticas finas con rigor científico, Sí. para poder impactar con lo que quieres llevar de mensaje al hacer un programa como este. Claro. Y la otra es que a mayor escala que los jóvenes se vayan interesando en política a través de figuras que les represente un interés, van a darle seguimiento a esto. Todavía estamos muy débiles. No es que no se haya entendido el consumidor de medios digitales. No es que no sepamos vender política a los millennials. Simplemente no están en su escala de valor. Claro. Sí. Javier, es muy interesante la manera como nos acercas a este análisis crítico, y algo que necesariamente se tiene que plantear ahora es el de las noticias falsas, las llamadas noticias falsas, que algunos les llamaríamos versiones falsas, porque quienes fuimos troquelados y formados Claro. antes, con rigor metodológico, la noticia está bien sustentada, la versión no. En esto de las versiones falsas en política, en etapas electorales, es un asunto también altamente impactante en la determinación de por quién va a votar. Así es, claro. Esta parte de las falsas noticias se encajona en la parte de las campañas negativas. Sí. Sin duda. Y es un fenómeno muy interesante de cómo las nuevas tecnologías y los medios de comunicación digital juegan ese rol no solicitado. Cierto. No solicitado. Nosotros no pedimos eso. Sin embargo, los cuartos de guerra se ocupan de generar este tipo de noticias para un efecto que es la viralización. Entre tú más viralizas una noticia en redes sociales, más conocimiento tienes. Sin embargo, no es aceptación y no es confianza. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando en el mercado? En el mercado digital, a mayor número de falsas noticias, la credibilidad y el desprestigio de todos empieza a bajar. Muy importante. ¿Qué tal? Empieza a bajar. Ganas, sin duda, sí, en la campaña filtrando una noticia, fabricándola, o aprovechando el portal del amigo para meter esa noticia en beneficio o en prejuicio de un candidato. Sin embargo, en el lapso, y estos son datos medidos, en el lapso de lo que te genera la certeza o la incertidumbre de la nota, pierdes a nivel de confianza. Y sobre todo de aceptación. Acuérdense que es conocimiento, aceptación, intención de voto y voto. Entonces, ¿qué te da una falsa noticia en esta escala? Ninguna. Nada. Ninguna, porque es un rumor sustentado en el tiempo que se cae. Sin embargo, no te genera reputación. Claro. De hecho, ya nos estás invitando y aportando elementos propios de la inteligencia mediática que tú dominas de manera muy importante. Sería muy bueno que también compartieras con quienes nos siguen cuál es esta disciplina y por qué su importancia. Bueno, se hace a través de un mapa georreferenciado electoral. Sí. Donde igual que los que hacen campañas de tierra y saben en qué secciones, distritos, manzanas, o parte del estado se mueven los votos a favor, en contra o indecisos, Sí. ¿no? Igual en los medios.
porque no todos somos consumidores del mismo medio y no todos los medios generan la misma intención de voto que otros. Entonces, mientras la clase política se pelea por las primeras planas, los consumidores no están viendo las primeras planas. Es cierto. Las ojean. Ajá. Entonces la inteligencia mediática se trata, en una de muchas áreas, es saber perfectamente bien dónde está tu elector y qué tipo de elector para poder dinamizar esos 4 elementos de la comunicación para el elector. Entonces, ¿qué pasa, no? Los domingos cuando te dan la primera plana, ¿no? Lo puedes aprovechar, sin embargo tu primera plana es lo primero que cambias. Sí. En ese tono, Javier, ¿cómo distinguimos la comunicación política del marketing político? Ahí voy, pero déjame terminar la idea para completar la inteligencia mediática. La otra es, estamos hablando de medios impresos. Así es. Ahora medios electrónicos, la radio y la televisión. No todos los trajes visten al mismo elector. Mientras las amas de casa, de una manera burda y simple, las amas de casa no te van a leer, no te van a escuchar el noticiero de político, sino ellos están más interesados en los cortes de revista. Claro. Entonces, ¿cómo generas el mensaje correcto para este grupo de población? Y obviamente está segmentado por horarios. No es la misma mujer que te escucha la radio mientras lleva a los niños a la escuela, a la que está haciendo la limpieza de la casa. Entonces, son públicos diferentes y mensajes diferentes. De ahí la importancia del entrenamiento de medios. ¿Cómo se hacía un media training? Pues bueno, era pregunta y respuesta, pero no. Ahora son cómo utilizas cada mensaje, cada palabra clave para cada uno de los públicos. Y la otra, de la televisión, vemos millones de spots. Sin embargo, no todas las frecuencias o todos los concesionarios llegan a los públicos que te interesan. Se lanza un spot al aire, masificado. Sin embargo, no está perfectamente bien determinado dónde están tus audiencias. Puedes gastar 3 millones de spots en el proceso pre y hasta post-electoral. Sin embargo, tu audiencia no está ahí. Si lo vemos en territorio y se cruza ahora con diferentes sistemas, ¿dónde están tus audiencias? Lo ves por radiofrecuencias, lo ves por encuestas de consumo de medios. O sea, vas midiendo dónde está tu consumidor de medios para poderlo mapear. Y ahora entrando a la diferencia. Uno, de la comunicación política tiene muchas excepciones, pero uno es, sobre todo, una de las grandes diferencias en materia electoral es cuando tienes un producto terminado, una idea o un sentimiento. Sí. Dicen, los consultores venden o hacen marketing como si fuera un producto con un candidato. No es un candidato, es un sentimiento, es una emoción, es una bandera, es un listado enorme que encaja perfectamente bien en los públicos. Y el marketing son todas esas herramientas que tú haces para poder subir conocimiento, más nunca intención de voto. ¿Qué pasa si fuera de manera comercial, si fuera un marketing comercial? Pues sí, incrementas mucho el conocimiento de una marca y la gente va a recordar esa marca, pero no necesariamente la consume o le tiene confianza. Entonces la comunicación política es todo este conjunto de acciones estratégicas que puedes dirigir de diferentes ámbitos de la comunicación. Y una comunicación que tenga que ver con los asuntos públicos. Sí. La comunicación política se encarga de los asuntos públicos, por decirlo de una manera muy rápida. Una comunicación política puede ser desde el gobierno, desde los partidos, desde las organizaciones no gubernamentales, desde los órganos autónomos y sobre todo de la sociedad. Entonces no olvidemos que cuando es un asunto público se empieza a generar una comunicación política, a diferencia del marketing político. Claro. Entonces el marketing político puede ser generado sí de una estrategia, pero no necesariamente te reditúa en un voto en la urna. Javier, ¿cuáles serían las principales fallas de cálculo político mediático que se exhibieron en el proceso de las campañas por las gubernaturas en este 2017 y que dejan enseñanzas dignas de aprenderse para los estrategas políticos, más bien los tomadores de decisiones dentro de los grupos y partidos políticos, pero que les hace mucho más necesario atender las propuestas de expertos en estrategia como tú?
Bueno, son varias áreas en las que, Debe ser. las que yo te diría. Sí, sí. La primera, que es general, es que el estado de ánimo de la gente es diferente al que se suponían en las elecciones. Ujú. Entonces, si vemos en los 3 estados, eran estados de ánimo totalmente diferentes Claro. por varios factores. En Veracruz, ¿no?, por un gobernador saliente, en Nayarit por un exfiscal, Cuestionado y... y en el Estado de México por toda la coyuntura en torno al candidato y ante la cercanía hacia la gran metrópoli. Y obviamente la lectura de un Estado de México donde somos más de 12 millones de electores. Sí. Entonces el número de electores para un país de Centro Sudamérica. Una de las grandes enseñanzas es en el ámbito de la comunicación de las autoridades electorales. No tuvieron el timing ni la precisión, les faltó profesionalización para dar a conocer en tiempo y forma, no solamente los resultados, sino la certeza de que esos resultados sean los idóneos. 2, por parte de los partidos políticos, es de timing. Sí. La estrategia política de cada uno estuvo perfecta, pero no el timing de lo que la gente estaba pensando, y eso es comunicación. ¿Cuál es el resultado de la gente de Coahuila, de Nayarit, o del Estado de México, o de Veracruz, donde hubo elecciones? No es un estado de ánimo jubiloso, donde vivieron la fiesta de la democracia. ¿No? ¿Cuál es el sabor que nos queda a nosotros, que nos dedicamos a leer y a escuchar y a tener el pulso? No es victorioso. Independientemente de quién haya ganado las campañas, no nos deja un buen sabor de fiesta democrática. Nos deja más incertidumbres que certezas para el 2018. Y eso es comunicación. Sí. Es el juego de creación, administración, de percepción. Es un juego estratégico. No me refiero a un juego como diversión, sino un juego de piezas de ajedrez para ir moldeando esto. Entonces, ¿realmente ganamos los ciudadanos con esta fiesta democrática del 4 de junio? Pues difícilmente no. Tenemos una percepción de sinsabor, de que fue amargo. Y aún falta que se dé por terminada la elección. Todavía no se termina la elección. Estamos en la parte de judicialización. Sí. Falta todavía que se den los resultados. Pero ya es la parte de la medicina amarga. Ya no te va a cambiar el sabor de esta píldora que nos comimos la noche del 4 de junio. Independientemente no. Entonces, ¿qué sigue para estas elecciones? Uno ahí es muy importante cómo se enfrentan los candidatos ganadores a una comunicación de gobierno. Con un estado de ánimo de la gente apática. Habría que medirlo científicamente. ¿Cómo es la gente que votó en Nayarit? ¿Cómo está el estado de ánimo de la de Veracruz? Entonces, forzosamente, cuando ganas por márgenes estrechos, tu comunicación de gobierno se hace más difícil, más compleja. Entonces, tienes que remontar a través de estrategias para poder ir ganando y remontando. Lo vamos a ver en el Estado de México, lo vamos a ver en Nayarit, en los 3 estados sin duda. Entonces vamos a ver gobernadores que se van a enfrentar a ese reto de cómo comunicar. Y por parte de las instituciones pues van a estar endebles. Debe de venir una operación cicatriz, sin duda, para estos órganos electorales. Y una más importante para la FEPADE. La FEPADE, a pesar que tiene un programa amplio y robusto para calificar y darle turno a estas denuncias, el esquema de comunicación es fallido. Es fallido porque no satisface las necesidades de la población que presenta una queja. ¿Es válida por esto o no es válida por esto? Y la tercera, cuando se trata de estas fake news o de esas percepciones incorrectas, ¿cómo sales a dar una comunicación que te genere ese tipo de confianza y de que estás lista para el 2018? Muy bien, pues sumamente interesante. Después de la pausa, el maestro Javier Esquivel seguirá analizando con nosotros todas estas grandes reflexiones y enseñanzas y cómo capitalizarlas para la sucesión presidencial. Sigan con nosotros.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muchas gracias por continuar en este espacio de reflexión con elementos siempre bien sustentados de nuestros invitados. Hoy, el maestro Javier Esquivel, especialista en comunicación de gobierno, preparación de voceros y también el manejo de escenarios de conflicto. Maestro Javier Esquivel, el caso Donald Trump es verdaderamente digno de analizarse. ¿Cuáles serían los ángulos centrales que tú encontrarías cuando él se convirtió como candidato en un fenómeno de redes sociales, pero como presidente se ha limitado a ser un presidente vía Twitter de 140 caracteres, pero con falta de carácter en el ejercicio del poder político? Son tres etapas, Raúl, Sí. en el auditorio. Son tres etapas de la comunicación de Trump. Sin duda, la más importante es cuando te promocionas, cuando vas a buscar la intención del voto. Tu comunicación, en este caso, debe ser disruptiva, y lo hizo muy bien el candidato. Generó toda este flujo de información, capturó el sentimiento de una nación. Mapeó perfectamente aquellas zonas electorales que necesitaba para ser presidente electo. Entendió perfectamente el estado de ánimo del grupo de sus electores, y lo transformó en oferta de campaña. Y lo generó de tal manera que vemos los resultados. ¿Qué pasa ahora en la transición pre-campaña, campaña, gobernante, en este caso presidente? Ha seguido la misma dinámica, donde está convirtiendo sus promesas de campaña en un ejercicio real. Pero ¿qué pasa en efectos macro? Cuando la gente quiere un cambio o vota por el cambio, no necesariamente es positivo. Si vemos los fenómenos a nivel internacional, de qué pasa o qué ha pasado cuando votan por el cambio, vemos Londres, Gran Bretaña, vemos el caso de La Paz en Sudamérica. En Colombia. Vemos nosotros en el modelo mexicano cuando se cambió de un partido a otro. No necesariamente el cambio es bien aceptado y bien recibido. No. Entonces vemos cuáles son los resultados de esta medición. Uno es la aceptación y nivel de popularidad del presidente Trump. Si lo vemos en comparación con otros presidentes en el mismo periodo de tiempo, es menor. Sin embargo, si lo medimos ante sus electores, se ha mantenido casi igual.
Entonces, vemos, es una comunicación de poder, una comunicación de poder, de generar estas inercias y volver a capturar la esencia y el estado de ánimo del elector de Estados Unidos. No nos gusta para los latinos, por supuesto, ¿no? Como mexicano no me interesa un muro, ¿no? O como parte de otro país también no estaría muy de acuerdo en sus políticas. Sin embargo, estamos viendo cómo se privilegia la comunicación de gobierno para los asuntos públicos domésticos, lo que le interesa al grupo de Estados Unidos, de los electores, contra lo que no nos gusta en la otra parte del mundo. Entonces son dos valores diferentes. Y obviamente quien está capitalizando los estados de ánimo vía Twitter es el presidente. No es que sea erróneo, al contrario. Vemos cómo la atención mediática está centrada a la vía de comunicación más simple, que son Twitter. Exacto. Entonces, los medios de comunicación estamos con nuestras computadoras viendo que se publica en Twitter. Así. Y cómo es este pulso, ¿no? Cómo es este pulso y cómo se generan esas conversaciones y cómo se detona una comunicación política internacional a través de 140 caracteres. Entonces, mientras se le da un uso político de gran altura, un político internacional, a cómo se hace un empleo de Twitter de forma informativa. Y esto lo vemos en las campañas, Raúl. Mientras hay quien informa lo que se hace, voy a reunirme con campesinos, o generas frases de alto impacto que generan emociones. La comunicación es emoción, y quien genera y capitaliza de forma estratégica las emociones gana adeptos, gana puntos, gana atención mediática. Es un ganar-ganar. Entonces, ¿qué vemos en este caso del presidente Trump? Que es una estratega en Twitter. Le funciona. Sin embargo, comparado con Presidencia de la República, es una comunicación muy mala, ¿no? De Twitter. Bueno, es que hay varios factores, analizando la comunicación gubernamental. La comunicación gubernamental no solamente es las redes sociales, que son las que tienen ahora mayor visibilidad, pero no hablemos nada más de este fenómeno, sino hablemos de lo que importa, la comunicación efectiva. Cuando una comunicación es efectiva, no te generan brotes sociales, o manifestaciones en las calles, o todos los grupos de tomadores de decisiones están en desacuerdo o posiblemente en desacuerdo de tus políticas. Entonces estamos viendo dos cosas separadas. Uno es lo que tiene gran visibilidad, una visibilidad gracias a los medios de comunicación, que son las redes sociales, y la otra es cómo es la política de comunicación social del gobierno y su medición efectiva. O sea, habría que hacer un estudio muy serio de qué tan efectiva es la comunicación no vía redes sociales del presidente y cómo se acompaña alrededor. Obviamente vemos que la efectividad no está tan de la mano con la opinión pública y sobre todo la opinión pública internacional. Entonces, ¿qué vemos? Pues vemos escándalos. Claro. Escándalos porque es este efecto boomerang. Cuando tú generas mayor visibilidad y te equivocas en una décima parte, se genera este mismo efecto boomerang. Entonces, ¿qué pasa con los casos más sonados de la administración de Trump? Pues han sido picos mediáticos y los va a seguir teniendo mientras no se compense este equilibrio. Mientras tú generas comunicación en redes sociales de alto impacto emocional, tu política de comunicación social no sabes qué tan efectiva es. Pues necesitas mediarlo. Y en ese trance, pues ya vemos varios funcionarios que renuncian, varios voceros que dejan la cancha vacía. Entonces es este equilibrio. Y bueno, estamos pasando los primeros 100 días de la administración, entonces vamos a seguir estudiando cómo se va a ir recomponiendo a nivel nacional la comunicación de los Estados Unidos. Javier, también un asunto clave es de que 2018 en la disputa por la presidencia de la República no nada más es un asunto de cúpulas de partidos políticos y sus aspirantes diversos y de los candidatos llamados independientes. También tiene que ver con desafiantes retos para los propios medios de comunicación y los profesionales de la cobertura sobre todo el proceso que ya inició hacia el 2018. ¿Cuáles identificarías como los principales puntos de atención para los medios mismos? Uno, sobre todo la garantía de hacer un trabajo y un periodismo independiente, serio, puntual, con todo el rigor periodístico que se amerita, que haya las condiciones necesarias
en el ambiente para que uno de los factores sea la libre expresión de ideas, que no se corten en un momento. No ha sucedido de manera puntual en campañas electorales que sean mediáticos, que sean mediatizados. Sin embargo, sí hay una gran percepción de que los que nos dedicamos a los medios de comunicación nos está haciendo falta un halo de seguridad. Esa es la garantía que debe de haber en todos los ámbitos para una libertad de expresión y sobre todo de seguridad de hacer tu trabajo, de que tengas las garantías de poder salir a dar cobertura a las campañas sin que se vulnere tu seguridad en tu persona y de tus bienes. Tenemos en México grupos de comunicación de alto nivel para 2018. ¿A qué te refieres precisamente con grupos de comunicación? Grupos que, no sé, de la Universidad Nacional, de alguna universidad, que estén generando comunicación efectiva. Sí, sin duda, en esta esfera, en esta arena, como veíamos desde un principio de comunicación, sí es muy importante. No solamente son los partidos, sino son estas son las universidades que te generan también este bono de confianza o de certidumbre de la comunicación. ¿Cuál es el papel de la comunicación política de las universidades en este proceso? Sin duda, en este momento están evaluando qué es que falló y qué no falló en la elección, pero sobre todo es cómo se genera a través de las universidades que gozan de buen nivel de confianza y de credibilidad, cómo abonan a este territorio de la comunicación, cómo abonan para que la gente, en primero, salga a votar y ejerza su derecho. Dos, cómo son garantes de dos elementos muy fundamentales. Uno, la libertad de expresión y sobre todo el libre manejo de la información a través de los medios de comunicación. Entonces, de ser órganos de enseñanza, son centros de pensamiento y de vigilancia, que se unen a estas organizaciones de la sociedad civil que están apuntalando que haya todas esas garantías. Y vemos varios ejemplos. Entonces, sí son grupos de influencia, sobre todo para vigilar las elecciones. Javier, y también un punto que ha atraído mucho la atención es el de la coparticipación de estrategas internacionales en etapas electorales en México. Algunos críticos dicen, no conocen la realidad mexicana. Otros dicen, vienen algunos de ellos de sociedades modernas y son muy efectivos. ¿Cuál es la opinión del experto que eres tú? Son ideas complementarias. Los consultores políticos internacionales que han estado en nuestro país, sin duda han abonado mucho en el terreno de la profesionalización de la comunicación. Bien. No necesariamente generando o trayendo, haciendo réplica de modelos de otros países. Sin duda no funcionaría jamás. Tropicalizar no tendrían el éxito que hasta ahora han tenido. Todos ellos son altamente respetables por una razón. Uno, vienen a profesionalizar la comunicación en México. ¿Por qué? Pues porque van un paso más o dos pasos más adelante de nosotros. Y la otra es que tienen una gran competencia. Los consultores políticos mexicanos nos estamos profesionalizando en todos los sectores de la comunicación. Entonces se hace un complemento muy interesante en el que vamos ganando terreno. Lo ideal es que sí se necesita un consultor político internacional o nacional para hacer este tipo de acciones. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Es muy importante este tema. Hay consultores que vienen a hacer negocio de ganar. Sí. Y la otra son consultores que te dejan un valor social. ¿Cuáles son los consultores políticos internacionales que te dejan un valor social? Aquellos que saben elegir a sus clientes. Aquellos que saben que ese candidato, independientemente de que se gane o se pierda la campaña, dejan algo de importante en el territorio de la comunicación, en el territorio de los ciudadanos. Y esto es la confianza. Claro. Pues muy interesante. Por último, te preguntaría dónde comunicarse contigo los interesados en conocer toda la gran experiencia acumulada que representas, Javier. Bueno,
Actualmente doy cursos de capacitación en universidades, en grupos de talleres, pero sin duda se pueden comunicar a través del Twitter, que es @JavoEsquivel. Con mucho gusto podemos hacer todo un contacto donde podemos ahondar esto. Y obviamente pues por los canales Muy bien. de nuestra televisión. Pues te agradecemos mucho, maestro Javier Esquivel, esta aportación tan interesante. Gracias. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, muy interesante. Gracias. Y gracias a ustedes que nos siguen en la maravilla de las redes sociales, agradeciendo también a nuestro muy profesional equipo de producción encabezado por Kenneth Dembo. Nos veremos la próxima emisión. Raúl Fraga le agradece. Hasta pronto.